Ya, esta es la clase 16 de fundaciones y partimos con asentamiento. ¿Y por qué hacemos asentamiento antes de ver la falla estructural o la falla por capacidad de soporte de lo que son las fundaciones? Y la razón es muy simple, y es que antes de que la fundación falle, la fundación generalmente se asienta. ¿Ya? Ahí, no se me ven las manitos. Entonces, generalmente se asienta. Y puede ser un asentamiento excesivo, puede ser un asentamiento no tan excesivo, ¿ya? Pero independiente del tipo de asentamiento, ese es el proceso que ocurre antes de que nuestra fundación eventualmente colapse, ya sea por punzonamiento, ¿no? El punzonamiento, de hecho, es un asentamiento como bien drástico, sin que pase a profundidades mayores. Entonces, en ese contexto, algo pasa acá. Tengo que estar acá para que esto funcione. Ya. Entonces, qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los asentamientos desde una perspectiva de serviciabilidad y seguridad. La serviciabilidad y la seguridad son diferentes, son conceptos diferentes, porque el fin último de nosotros como ingenieros civiles es garantizar que la estructura no colapse. Sin embargo, dependiendo del tipo de solicitación que la estructura vaya a recibir, vamos a tener ciertos estándares respecto a lo que nosotros definimos como ese colapso, por así decirlo, porque hay un colapso que es estructural, pero hay otro colapso que es de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si llegamos a tener un terremoto 9, por decir algo, por decir un número en vista de nuestra experiencia del año 2010, dado el contexto de ese nivel de solicitación, nosotros lo que buscamos es que ese terremoto, ese edificio, si nos ponemos en la mirada del ingeniero del año 2010, era que no fallara, que no colapsara. Y efectivamente se logró de manera muy positiva. O sea, el desempeño de los edificios en general en Chile el año 2010 fue muy bueno. ¿Ya? Sin embargo, hubieron edificios que hubo que demoler, hubo otros edificios que hubo que reparar, hubieron unos muy pocos que simplemente colapsaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que el grado de serviciabilidad se va relajando, ¿cierto? Eventualmente vamos acercándonos a lo que es el colapso y nos vamos acercando a lo que es la seguridad. Si tenemos un terremoto, por decir algo, un nuevo terremoto de Valdivia, similar, dado el tremendo terremoto que eso implicaría, estamos hablando de un terremoto 9.5, ahí como ingenieros civiles nosotros vamos a apelar a que idealmente el edificio siga funcionando después del terremoto, pero ante un terremoto de esa magnitud nuestra prioridad es que no colapse. ¿Ya? Entonces, serviciabilidad tiene que ver con cuál es la capacidad de la estructura, ¿ya? Y en este caso también aplica a fundaciones, ¿ya? Que permitan de que esto siga funcionando con un cierto grado de operatividad después de un evento, ¿ya? Entonces, ¿a qué está aspirando hoy día la norma chilena? Hoy día está aspirando a que cuando tengamos terremotos gigantescos, ¿ya? Una vez que pase el terremoto, no solamente el edificio quede parado, ¿ya? Sino que también que quede útil. Eso quiere decir que no se traben las puertas, que no se corte el agua, que no se corte la luz. Eso es lo ideal, ¿no? En un país como el nuestro, que estamos afectos a situaciones naturales significativas, ¿cierto? Partiendo por los terremotos y también en las zonas costeras por los tsunamis, en las zonas montañosas con los deslizamientos. Eh, nosotros como comunidad de ingeniería civil apelamos
a que ojalá nuestros edificios no solamente resistan, sino que la comunidad pueda seguir funcionando. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre serviciabilidad y seguridad. Y en ese contexto, las exigencias para cumplir con serviciabilidad son significativamente mayores que aquellas para cumplir con seguridad. ¿Ya? La serviciabilidad requiere mayor esfuerzo. Lograr una buena serviciabilidad requiere un esfuerzo significativamente mayor que aquel que se requiere para garantizar seguridad. ¿Ya? Entonces, súper importantes esos conceptos. Y la serviciabilidad depende de el entorno en el que nos movamos. La serviciabilidad para un edificio de 20 pisos es diferente a la serviciabilidad que requerimos, por ejemplo, para una estructura industrial que está ubicada en el norte, por ejemplo, o para una planta de tratamiento. Imagínense lo que ocurre con un hospital. Cuando nosotros hablamos de un hospital, no solamente estamos garantizando que la estructura resista. Cuando estamos en un hospital, hay personas que están conectadas a ventiladores mecánicos, hay personas que podrían estar eh, pasando por una operación, ¿no? Hay personas que se encuentran en un en un estado de salud muy delicado que eventualmente podrían verse seriamente afectados por la ocurrencia de un terremoto, ¿sí? Y si la estructura no está adecuada para resistir de una manera operativa eso, ¿sí? Nosotros estamos entrando al terreno de afectar la seguridad de las personas y eso como ingenieros civiles es nuestra prioridad. ¿Ya? Nosotros estamos al servicio de las personas, estamos al servicio de nuestra sociedad, garantizando que la infraestructura en la cual la sociedad se desenvuelve lo pueda hacer de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, sumamente importante darle énfasis y discriminar de manera no solamente técnica, sino que también desde una perspectiva de impacto social. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia entre diseñar considerando serviciabilidad o bien seguridad? ¿Ya? Súper importante. Entonces, bueno, ya lo habíamos conversado, asentamiento del preámbulo de lo que son las fallas por capacidad de soporte. Y aquí en esta sección vamos a aprender a determinar asentamientos. Cuando hablamos de determinar asentamientos, no es solamente calcularlo, es también identificar cuándo esos asentamientos podrían eventualmente, ¿sí?, tener un cierto efecto dependiendo del grado, ¿ya? El grado de afectación que el asentamiento induce. ¿Ya? Eso lo vamos a ver bien en detalle. Entonces, ¿qué se requiere? Lo primero que vamos a requerir en general siempre es una caracterización geotécnica muy buena, ¿ya? Desde una perspectiva estructural, desde una perspectiva geotécnica de lo que son las resistencias, vamos a necesitar lo que es la determinación de las cargas. En ese contexto, cuando usted determina cargas, ¿qué es lo que busca? Usted busca que esto tenga una magnitud, tenga una dirección, tenga un punto de aplicación y que usted sepa la naturaleza. No me basta solamente saber de que esto va a tener una dirección horizontal, que la carga va a ser de 100 kilopascales, por decir un número, y que esto vaya a ser aplicado en la base o en la parte de arriba. Nosotros también necesitamos saber si esto va a ser cíclico. Necesitamos si va a ser cíclico, va a ser estático, va a ser transitorio. ¿Ya? Es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque según la naturaleza, nosotros vamos a poder ponderar esa carga dependiendo de el criterio de diseño con el cual estemos trabajando. En general se ocupan dos criterios de diseño. Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en uno, pero en otros países se ocupan los dos y se hacen equivalencia entre ambos. ¿Ya? Una es el diseño por tensiones admisibles y el otro es lo que se le llama el LRFD, Load Resistance Factor Designs. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la LRFD? Le aplica factores de ponderación al tipo de carga, ¿ya?, según la probabilidad de ocurrencia. Entonces, en ese contexto, nosotros ya habíamos revisado los tipos de cargas que hay, ¿cierto? Compresión, corte, momento, y el origen pueden ser varios tipos de carga. Las cargas muertas, empuje, carga por fluido, carga sísmica, viento, impacto. ¿Ya?
necesitamos nuevamente, aparece el tema de la prospección geotécnica. Si nuevamente, si nosotros no tenemos una buena prospección geotécnica, no tenemos un buen input para nuestro diseño. ¿Ya? Si no tenemos un buen input para nuestras ecuaciones de diseño, para nuestro software, vamos a obtener resultados que están lejos de lo que debiéramos obtener. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, nuevamente, lo que son los ensayos de terreno, los experimentos de laboratorio, las visitas técnicas, son digamos, una obligación, ¿ya? Para el ingeniero geotécnico, para poder determinar de manera correcta qué es lo que eventualmente está ocurriendo en ese terreno. ¿Por qué? Por las razones que ya habíamos hablado. Conocer el suelo y determinar los parámetros que aportan a la resistencia al suelo son fundamentales. Por lo tanto, nosotros lo que conocemos son las cargas, las propiedades del suelo y solamente con eso podemos diseñar. ¿Por qué? Porque los asentamientos son procesos de deformación. Para los procesos de deformación no nos bastan solamente las ecuaciones de diseño, nos bastan las propiedades, en particular los módulos de deformación. ¿Ya? Entonces, para poder diseñar, ¿qué es lo que se utiliza? En general siempre partimos con un estado límite. Identificar cuánto esto es lo que aguanta justo antes de romperse. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en general esa es una condición que siempre vamos a luchar para que sea evitada. Como ingenieros civiles nosotros buscamos estar muy por debajo del estado límite. Y para eso nosotros vamos a ocupar lo que ya ustedes conocen, que es lo que se entiende como el factor de seguridad. Eso quiere decir cuán lejos estamos de los estados límites en vista de un factor que aplicamos para garantizar, ¿cierto? Cierto nivel de operatividad. Ese nivel de operatividad va a estar dado o va a estar influenciado por la importancia de la estructura. En ese contexto, el factor de seguridad para diseñar un hospital es significativamente mayor al factor de seguridad con el cual se diseña una casa, por ejemplo, o un edificio patrimonial, o un edificio de 20 pisos, ¿ya? Un puente. ¿Por qué? Un puente es infraestructura crítica. Si el puente falla, no tenemos cómo conectarnos, no tenemos cómo transportar alimentos, no tenemos cómo transportar elementos de construcción, ¿cierto? Insumos para hospitales. Si nos fallan las líneas de agua, si nos falla el sistema de fundaciones de una estación eléctrica, nos quedamos con una ciudad entera sin luz, nos quedamos con una ciudad entera sin agua. ¿Ya? Imagínense falla un embalse. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas entran en consideración cuando uno, a partir del estado límite, define un cierto nivel de operatividad que se refleja a partir del FS. Pero el FS no solamente refleja lo crítico que es una estructura, sino que también refleja el grado de incerteza que yo asumo, nosotros asumimos que existe cuando estamos lidiando con materiales complejos como son los suelos. En ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Si el factor de seguridad, voy a trabajar con un factor de seguridad 2,5, en el contexto de los factores de seguridad, que oscilan entre 2 y 4, ¿ya? Para las fundaciones, un factor de seguridad de 2,5 implica que en general yo estoy muy satisfecho con la caracterización geotécnica que he realizado. Por lo tanto, si nosotros decidimos tener un factor de 2,5 como factor de seguridad, es porque tenemos una caracterización geotécnica de lujo, muy buena. Imagínense si ocupamos un factor de seguridad de 2. Quiere decir que mapeamos el terreno, hicimos muchos ensayos, que todos los ensayos están correctos. ¿Sí? Aun cuando la caracterización sea espectacular, en general vamos a siempre sugerir de que el factor de seguridad mínimo con el cual usted trabaje sea 3. ¿Y por qué? Porque el factor de seguridad le ayuda a, de alguna manera, recoger las incertezas que puedan existir en el proceso de caracterización geotécnica. ¿Ya? Entonces, estado límite, condiciones a ser evitadas, el límite va a estar dado por la seguridad o la serviciabilidad. ¿Ya? Evitar asentamientos excesivos siempre. ¿Por qué? Porque lo habíamos mencionado un par de minutos atrás. Podemos tener bloqueo de puertas, bloqueo de ventanas. Eso ya puede tornarse inseguro. ¿Por qué? Porque usted eventualmente, si usted queda atrapado, ¿cierto?
y no puede salir ni por la ventana ni por la puerta en una situación de emergencia, eso ya se torna inseguro, ¿ya? Se generan daños en la arquitectura, ¿cierto? Se empieza a dañar, se empiezan a dañar los elementos estructurales secundarios. Eventualmente podría haber un colapso estructural. Entonces, nuevamente, existen grados de tolerancia para lo que es el desarrollo de los asentamientos. En esa figura, ¿qué es lo que tenemos? Ahí tenemos un asentamiento excesivo. Probablemente, en vista de la figura que estamos viendo ahí, mi sensación siempre con esta figura es que esto fue un asentamiento muy violento, ¿ya? Probablemente por la aparición de un socavón. ¿Por qué se producen los socavones? Los socavones se producen en el norte cuando tenemos suelo salino. En Estados Unidos, por ejemplo, los socavones se producen cuando existen estructuras kársticas. ¿Qué son las estructuras kársticas? Que se dan mucho en el centro de Estados Unidos. Son estructuras son estructuras geológicas, son rocas, ¿ya? Como caliza, como el yeso, que en el contacto con agua se empiezan a disolver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas rocas funcionan maravilloso mientras no haya agua. Sin embargo, cuando hay agua, esto se empieza a disolver, la estructura resiste, pero abajo se sigue generando un socavón, ¿sí? Y ya cuando la estructura simplemente no resiste esto, capota, ¿ya? Entonces, tenemos ese tipo de asentamiento. Tenemos este otro tipo de asentamiento que está dado por lo que le ocurrió a la Torre de Pisa. La Torre de Pisa es una estructura que se consolidó por más de 500 años, ¿ya? Está en un suelo muy, muy fino, ¿ya? O sea, muy fino, es un suelo fino, eh, pero un suelo muy blando y está en una estratificación, ¿ya? En una estratificación de suelos muy compleja y, y nunca paró de consolidar, ¿ya? Eso quiere decir que los excesos de presión de poro, ¿ya? Se acumularon durante mucho tiempo, tomaron mucho tiempo en disiparse, pero además existió todo el proceso de consolidación secundaria. Y eso nosotros también lo vamos a ver. Los edificios, cuando usted hace un edificio, usted tiene tres tipos de asentamiento. Y esos tres tipos de asentamiento siempre van a estar, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que un asentamiento va a predominar por sobre los otros, pero siempre vamos a tener asentamiento instantáneo, asentamiento primario y asentamiento secundario. El asentamiento instantáneo es el asentamiento que se produce solamente por el hecho de que usted tiene una estructura encima, ¿ya? Se le dice muchas veces el asentamiento elástico, ¿ya? Aquí tengo un problema con el... Ahí está. Se le llama el asentamiento elástico, ¿ya? El asentamiento primario tiene que ver con la consolidación primaria, todo lo que es el proceso de disipación de exceso de presión de poros. Y el secundario tiene que ver con el proceso que viene después de la consolidación primaria, una vez que los excesos de presión de poros se han disipado, ¿ya? Lo que empiezan son procesos mecánicos de interacción interparticular, en el cual las partículas se empiezan a acomodar entre ellas. Es un proceso mecánico de interacción, ¿ya? Si usted tiene partículas, por decir algo, si usted tiene partículas muy elongadas, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso de consolidación secundaria? Que las partículas se empiezan a alinear, ya empiezan todas a tomar en la misma dirección. Si usted tiene partículas esféricas, aproximadamente esféricas, como son la arena, ¿ya? Dependiendo de la angularidad de esa arena, lo que empieza a ocurrir es que las arenas en sus cantos, ¿cierto? Al entrar en contacto y estar sometido a una fuerza, a una tensión que es siempre constante, empiezan a experimentar lo que se le llama el creep, ¿ya? Que en el fondo también eso se asocia con el fenómeno de consolidación secundaria. El fenómeno de consolidación secundaria muchas veces también se le llama creep. Y son procesos en los cuales ante una carga constante existe esta deformación producto del reacomodo particular entre los granos de suelo, ¿ya? Entonces, diseño contra asentamientos para serviciabilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a lograr si nosotros diseñamos por serviciabilidad, por ejemplo? Vamos a prevenir asentamientos excesivos, vamos a evitar grietas, ¿ya?
Considere que una estructura que tiene grietas no necesariamente colapsa, ¿sí? Pero su estructura como sí ha sufrido, ¿ya? Y eso implica que hay un deterioro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo del tamaño de esa grieta, aumenta el nivel de servicio que ha sido afectado. Por ejemplo, si tenemos una grieta pequeña es un daño estructural. Nosotros siempre convivimos con grietas, perdón. Iba a decir con dietas, con grietas. Considere que para aquellos que viven en un edificio, es muy común ver líneas, ¿ya? Eso estrictamente hablando es una grieta, ¿ya? Pero no es una grieta estructural, no es una grieta peligrosa, es simplemente una grieta, ¿sí? Producto de el diseño, ¿ya? Muchas veces están considerados ese tipo de grietas. ¿Cuándo una grieta pasa a ser peligrosa? Cuando ya tiene un espesor significativo, ¿ya? Hay algunos criterios, por ejemplo, si usted ve a través de la grieta hacia el otro lado, eso ya le indica que la grieta podría ser eventualmente peligrosa. Serviciabilidad absoluta, le entra frío, por ejemplo. Estructural, hay que revisarla. Entonces, como pueden ir viendo, eso también ya es mucho más estructural, ¿sí? Pero desde una perspectiva geotécnica, esas grietas muchas veces están influenciadas por la ocurrencia de asentamientos en la estructura y eso ya es absolutamente geotécnico, ¿ya? Entonces, evita grieta, evita bloqueo de puertas y ventanas y evita daños en la arquitectura. Vamos a diseñar por el criterio de carga admisible y aquí es donde vamos a ocupar el factor de seguridad. ¿Y cómo vamos a definir lo que es la carga admisible? La carga admisible la vamos a definir como un Q último dividido por un FS, ¿ya? Donde el FS va a ser este factor de seguridad del que estábamos hablando, que recoge, perdón, las incertezas de la caracterización geotécnica, así como pone en consideración la importancia de la estructura, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a velar? Siempre que nuestras cargas de diseño sean menores que nuestras cargas admisibles. En ningún caso nuestros últimos, ¿ya? Nosotros no queremos llevar nuestra estructura hasta un estado último de diseño justo antes que colapse. Al contrario, queremos estar muy lejos de esa situación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros tenemos que definir un Q de diseño, ¿ya? Y para ese Q de diseño vamos a generalmente trabajar con un Q último y vamos a trabajar con un FS, ¿ya? Y vamos a velar que nuestras cargas de diseño estén por debajo de ese Q admisible, ¿ya? Ejemplos de carga, ¿ya? Estas son cargas estándares, ¿ya? Que en este caso están en el libro de Salgado, generalmente están normadas, ¿ya? Entonces, considere que nuestro trabajo siempre va a estar apoyado por la presencia de una norma, ¿ya? Entonces, tenemos carga distribuida, fíjese, 12 kilonewton por metro cuadrado, son 12 kilopascales, ¿ya? Esa es la carga distribuida, fíjese ahí, es para un edificio de marco con ladrillos, ¿ya? Edificio de marco con ladrillo. En Chile nosotros generalmente trabajamos con un muro perdón, con edificios de muro, ¿ya? Muros de corte. Entonces, fíjese, carga distribuida 12 kilopascales, poquito, ¿no? Poquito. 12 kilopascales son 0,1 kilos por centímetro cuadrado, es poquito, ¿ya? Eh, Carga mínima de columna, 100 kilonewton. Carga de columna promedio, 200 kilonewton. La máxima carga, 300 kilonewton. Ojo, recuerde que esto era marco, ¿no? Era marco, entonces eso quiere decir que las fundaciones llegan solo pilas, ¿ya? Llegan solamente columnas estructurales, ¿ya? El FS, ¿de qué va a depender? Del tipo de estructura, la importancia de la estructura, el tipo de fundación, el método de construcción, las condiciones de servicio, la calidad y detalle de investigación geotécnica.
En esta tabla que estamos mostrando acá, fíjese que existen categorías. Esto fue propuesto por Besic el año 1975. Ese nombre se va a repetir mucho. Besic fue uno de los ingenieros investigadores que más contribuyó para lo que es el desarrollo de la ingeniería de fundaciones, ¿ya? Entonces, la categoría A, por ejemplo, fíjese, usted tiene puentes de tren, tiene casas de acopio, tiene muros de contención, tiene silos, infraestructura importante. Fíjese después, en la B usted tiene puentes de carretera, puentes, tiene infraestructura pública, infraestructura industrial. Aquí es una infraestructura pública. La Casa de la Moneda, nuestra Casa de la Moneda es infraestructura pública, ¿ya? En la categoría C, edificios de departamento y oficina, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Rescatar. Fíjese el efecto que tiene la caracterización geotécnica. Cuando usted tiene una caracterización geotécnica, ahí dice thorough, ¿no? Cuando usted tiene una caracterización geotécnica de tipo thorough, que significa cuidadosa, ¿ya? Cuando usted tiene una caracterización geotécnica al detalle, su factor de seguridad puede ser reducido. Sin embargo, si su factor de seguridad se limita a un par de calicatas, ¿ya? Y su edificio y su estructura es importante o es crítica, usted tiene que aumentar su factor de seguridad. Afortunadamente la norma hoy en día obliga, ¿ya?, a tener una caracterización geotécnica más robusta a la hora de diseñar infraestructura crítica.